Bueno, muy buenas a todas, a todos los espectadores que nos estén escuchando. Estamos aquí en las entrevistas del colectivo Yupanqui y tenemos el placer de estar contando con una maestra llamada Julia Rodríguez, una tremenda comadre, música, multiinstrumentista, multicuerdista, cantante, flautista de las Islas de Canarias. Sí. Cuéntanos un poco quién eres tú para la gente que no te conoce, qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo ahora y cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Pues bueno, soy Julia Rodríguez. Soy, bueno, muy bien, de las Islas Canarias, que pertenecen a España, que están, bueno. Y nada, vengo de ahí, un poco lejos. Vivo aquí en la península. Y, y bueno, soy cantautora. Bueno, ya lo explicaste muy bien. Escribo canciones, canto tanto temas propios como cosas de... Me dedico al folclore canario y al folclore de otros sitios, que me gusta mucho. Bueno, me dedico a eso y lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Y nada, me dedico a componer, a cantar y vengo de estas islas que tienen tantísimo, bueno, que supongo que lo iremos hablando en la entrevista. Desarrollando Sí, eso. desarrollando, que las islas tienen muchísimo pasado y muchísima historia que gracias a Dios he tenido la suerte de vivir desde muy chiquitita y ha sido pues la música que me ha acompañado toda la vida y la música que me ha enseñado todo lo que sé, todo lo que soy, todo me lo ha enseñado el folclore de mi tierra, que yo creo que es muy desconocido, no sé si es porque a lo mejor estamos muy separados de la península o que somos islas muy pequeñas, pero hay una cantidad de folclore y tan puro, bueno, el puro, no sé, la Como definición rico, de ¿no? pureza. Riqueza. Sí, es muy rico, gigante, cada isla tiene su folclore propio y es hermoso tanto esta riqueza cultural como la manera de compartirla entre los canarios, no sé, muy bonito. Qué lindo. Y cuéntame, ¿por qué haces este folclore? Tú vienes de familia, ¿no? Entiendo, de músicos, entiendo que tu padre es músico. Si nos puedes hablar un poco de su influencia o de tu historia, como de esta historia musical familiar, digamos que para ti no es solamente un camino personal de vida, sino que es una herencia vital, ¿no? Una herencia familiar, humana. Si nos puedes hablar un poco de eso, de esa Claro. historia. Nada, mi padre, aparte de ser, se llama, bueno, Domingo el Colorado, es uno de los referentes de folclore y del timple canario, que es el instrumento que tenemos aquí. Bacán. Eh, Nuestro invitado. el total. Pues mi padre perteneció como a una generación de timplistas que fueron José Antonio Ramos, Benito Cabrera y otros, fue como la segunda generación de timplistas que llevaron el timple no a este instrumento antes era un instrumento de acompañamiento de las parrandas, del folclore. No solo acompañaban con rasgueos, ¿no? Pero hubo una primera generación, de Totoyo Millares, por ejemplo, o Casimiro Camacho, que cogieron el timple y lo hicieron un instrumento solista. Y empezaron a meter punteos y empezaron a meter muchas cosas. Y empezaron a hacer del timple no solo un instrumento de acompañamiento, sino un instrumento para ser virtuoso con él, ¿no? Claro, un instrumento protagónico, ¿no? Como... Sí, exacto. Pues mi padre pertenece, yo creo que como eso, a la segunda generación de timplistas que llevaron al timple como a otro nivel. Ole. Y nada, entonces él pues cogió el instrumento y lo llevó a un nivel de virtuosismo para mí insuperable, que la generación que estamos ahora no se puede coger porque bueno, a mí me fascina. Y ha cogido otros folclores y lo ha metido en el timple, el folclore latinoamericano. Y lo ha llevado con el timple, ha hecho también repertorio clásico. Y a lo mejor esto a nivel personal lo he vivido. Yo creo que el coger el timple sin miedo a romper esa tradición pura de la que hablábamos antes, sino que al final el folclore está porque se ha mezclado con otras cosas y no hay que tenerle miedo. Entonces yo creo que ver cómo mi padre cogía toques tradicionales y les metía melodías suyas y hacía como del folclore algo suyo, yo creo que también he cogido pues todo eso y lo he llevado a mi terreno. No tanto, yo a lo mejor el folclore me dedico a ello y es mi vida, pero yo he cogido el timple y sin miedo, he compuesto mis canciones y lo he llevado a un sonido más contemporáneo, ¿no? Qué lindo. Y yo creo que también por eso, por ver a mi padre actuando con el timple de esa manera, ¿no? Claro.
¿Y tú has hecho esto siempre? ¿Has hecho música desde que tienes uso de razón? ¿Has estado con un timple? Sí. Entiendo, ¿no? Sí, total. Sí, yo siempre lo digo mucho en las entrevistas que no me acuerdo de cuándo empecé a tocar. Ya mi primer recuerdo ya es con el timple en la mano. No recuerdo. Por lo visto fue que mi padre daba clases en un sitio y me dio el timple. Y entonces empecé a aprender, pero es que yo en ese momento no tenía 3 años o así, 4, no sé. Y de toda la vida. Y del folclore más puro también lo he vivido desde los viejos, de que mis padres me llevaban a las parrandas y mi hermana, mis amigas y tal, nos íbamos al coche, porque en ese momento no nos interesaba tanto como ahora, pero esas melodías, los estilos de los viejos, todo eso, yo creo que se nos queda en la retina, no sé, Sí, lo se queda por mantenemos. defecto, ¿no? Al final Total. es algo que está ahí y te interesa más o menos en algún momento de la vida, pero Sí. está dentro, ¿no? Sí, total. Qué lindo. Me gustaría, aprovechando que hemos abierto ya la puerta de este invitado tan especial del timple, me gustaría profundizar un poco en este instrumento y para ello te quiero pedir que nos compartas la primera canción, si puede ser. ¿Nos compartirías algo tradicional tocando el timple? Pues mira, sí. Deleítanos. Vamos. Bueno, voy a hacer un tema folclórico de la isla de Fuerteventura, que es de donde soy, y es una malagueña, o se le llama malagueñita o malagueña de los novios. Se cantaba antes en los bailes y era el único momento en el que las parejas podían bailar unidos con las madres mirando. ¡Ah, ojito! Claro, ojo, ¿eh? ¡Qué lindo! Así que malagueña de los novios o malagueña de Fuerteventura. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Pequeña muestra. Esto puede durar, en una parranda esto puede durar media hora porque empiezan a entrar cantadores y, bueno, como pasa también en el folclore de ustedes, ¿no? Que Sí. a lo mejor como que llega coplas y cada uno tiene su copla y... Se puede alargar la cosa mucho, ¿no? Hasta que... Oye, qué bonito, muchas gracias por compartirnos tu maravilloso sonido. Me gustaría también, aprovechando que estamos con lo del timple, si nos puedes hablar un poco como de tu perspectiva de ser mujer timplista, que me parece algo importante o interesante de destacar y creo que seguramente tienes algo, ¿no?, que compartirnos acerca de esto. Sí. Bueno, pues ahora... Incluso también como pasa ahora mismo en la música, que a lo mejor no hay tantas intérpretes femeninas de un instrumento, pero a lo mejor cantantes hay más, claro. pero instrumentistas a lo mejor no hay tantas. Y yo creo que esto también, este código que existe ahora, pues se repite también un poco en el timple. Pero a lo mejor aquí, en este caso, yo creo que tiene más que ver a lo mejor con que antes la música folclórica era solo para hombres, ¿no? Que a lo mejor que una mujer cantara, a lo mejor antes estaba mal visto. Incluso ahí, bueno... que antes no se dejaban entrar a las bodegas a las mujeres, donde entraban los hombres a beber vino, a parrandear, porque decían que si no el vino se viraba, cosas así. Claro. Que ahora mismo, pues que obviamente no es mentira, Sí. pero todas esas creencias yo creo que han hecho que la mujer estuviera apartada de este instrumento, ¿no? Hasta que, pues, los tiempos cambian y no sé decirte realmente como la primera mujer timplista, no tengo muy claro. Pero yo sé que ahora sí que somos más, pero yo creo que ahora mismo de las que nos estamos dedicando realmente al timple somos 2, 3. Somos como Laura Martel, Alba Chávez y yo, creo que somos. Y hay gente nueva que está viniendo muy fuerte. Hay una chica que se llama Sofía Pérez que lo está haciendo, súper bonito. Qué lindo. Y hay como cada vez, yo creo que es eso, pero también defiendo mucho cuando la necesidad de las referentes, ¿no? Porque al final, yo qué sé...
que yo a ver que gente de Canarias se ha ido a la península y ha encontrado un hueco en península me ha ayudado a yo seguir el mismo camino. Claro. Sin embargo, a lo mejor si yo nunca hubiera visto eso, pues a lo mejor no sé. Y a lo mejor por eso también el timple, la mujer en el timple a lo mejor tampoco se había desarrollado, porque no, por falta de referentes, por, no, esto es solo para hombres, o poder llevar el timple o también a otro sitio que no sea el folclore, también a lo mejor era solo para hombres, pero porque no se había visto ninguna mujer. Y entonces ahora, como vamos apareciendo, pues ya, pues yo creo que eso está ayudando a que niñas, porque algunas niñas se me acercan y me dicen, ay, me encanta, no sé, es muy guay como poder servir de que niñas que vengan detrás y que puedan llegar a ser grandes timplistas, pues poder servir de, no sé, de referencia de un modo, ¿no? Claro que sí. Y te tengo una pregunta musical. Tú siempre has tenido un timple en la mano, pero también has tenido otros instrumentos. Has estado acompañada de la flauta, tengo entendido. Quería que me contaras un poco de eso y quería que me contaras, desarrollando tú a tu ritmo, en qué momento te encuentras con la voz, si es algo que haces desde siempre o es algo que decides hacer en un momento puntual. Eso. Eso te digo. Pues obviamente como familia parrandera que vengo, Claro. Las parrandas, bueno, siempre hay timples, guitarras, laúdes, todo, hay muchos instrumentos. Y mi padre también toca todo eso. Entonces, siempre hemos tenido miles de instrumentos en casa, y no solo timples, sino todos estos instrumentos. Y, bueno, al final yo siempre fui la hermana que tocaba, mi hermana canta. Y yo también, como tocaba el timple, también soy muy curiosa. Me gusta mucho, que me dijiste antes que soy multiinstrumentista, porque soy muy curiosa y no me sé quedar quieta. Y en casa ya le preguntaba a mi madre por el laúd, a ver cómo se tocaba, la guitarra, para que me enseñaran cosas. Y en las parrandas estoy con el timple un tema y después ya me quiero cambiar a otro instrumento. Claro. Y a lo mejor el timple sí que ha sido más enseñado, pero todos estos instrumentos han sido de... Han estado ahí. Sí, han estado porque han estado en mi casa toda la vida y en la música en la que me he criado. O sea, he estado en todos los entornos que he existido, todos esos instrumentos, entonces por eso he ido... La flauta, bueno, fue diferente, lo de la escuela de música, que te van metiendo en sitios. Claro. ¿Y la voz? ¿En qué momento? ¿Siempre cantaste? O sea, me imagino que en este contexto de parranda igual es algo que estaba en ti, ¿o no tanto? Nada. ¿Nada? Nada de nada. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué divertido! Nada. Wow. O sea, eso es lo que te dije ahora, de que yo era la tocadora, la hermana, somos dos hermanas, yo era la tocadora y mi hermana la que cantaba. Y siempre fuimos así. Y a mí es verdad, como que en estos entornos de, venga, todo el mundo me decían, venga, Julia, canta. Y yo me moría de la vergüenza, yo no quería cantar. Ah, sí. Nunca rompía esa barrera de... Wow. Hasta que, como cuando tenía 16 años así, cuando no había nadie en casa, empecé a cantar sola yo. Y yo, venga, a ver qué tal. Y me grababa y yo, uy, bueno, no está tan mal, ¿no? A ver qué pasa aquí. Y fue en una parranda que me animé con 16, 17 años, que me animé. Y desde entonces no he parado. Y tengo una carrera de canto ahora. Claro. Fue muy Ahora raro. es algo muy sustancial e importante en ti, ¿no? O sea, a pesar de que quizás lo encontraste como más tarde, es algo que te identifica mucho ahora mismo, ¿no? Tu voz. Sí, total. Y es algo que me he dado cuenta que me identifica y que lo necesito para vivir, para mi salud mental, para todo. Porque me he visto en algunos momentos de que me operaron de las cuerdas y tuve que estar sin cantar 3 meses y fue los 3 meses de los más duros. Y ahí fue cuando me di cuenta como, wow, qué fuerte, lo descubrí tarde, el canto, pero cuánto me ha dado, cuánto me da, no sé. Qué bonito. Y siguiendo el hilo de tu voz, háblanos de tu voz como mujer creadora, no solo como mujer folclorista o mujer instrumentista o mujer cantante, sino como mujer creadora. ¿Cuál es ese camino que estás haciendo, que has hecho, tienes un disco, etcétera? Sí. Desarrolla ahí. Pues sí, yo empecé esto interpretando como folclore canario, como piezas de timple solista que me enseñaba mi padre y todo esto. Y flauta, como siempre, como una mentalidad a veces un poco folclórica clásica, ¿no? Que no te atreves a dar el paso, ¿no? Pero me mudé a Barcelona y empecé a ver que la creatividad se mueve en el aire, que la gente la usa y incluso la necesita para vivir. Y entonces para mí eso era como muy ajeno. Para mí era intérprete y ya está. Pero cuando vi que todo el mundo lo hacía, dije, hey, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo también puedo ser creativa. Claro. Y fue hace 5 años que empecé como, venga, a ver qué pasa. Y tengo un disco que lo saqué hace
un año casi ya. ¡Wow! Hace casi un año. Hace casi un año, qué rápido. ¿Cómo se llama tu disco? Hacia la vida. Hacia la vida. Se puede escuchar en Spotify. En todas partes. Momento escúchenlo. promo. Eso. Ya que están. Y eso, que me ha ayudado todo ese proceso y a ver cómo todo el mundo lo hace, pues me ha ayudado. Y no solo, bueno, como mujer creadora, es verdad, no estoy no sé, yo lo veo algo que es para de todos, pero a lo mejor no estoy tan metida en el mundo creativo todavía. A lo mejor soy todavía un poco polluelo y vivo en una utopía, pero no sé. Y de lo que has hecho como creadora, me interesa mucho saber qué te ha como inspirado. Ya me has hablado como de esta cuestión colectiva, ¿no? Que te ha dado, como que veo que la cuestión social, musical para ti es muy importante, ¿no? Al venir como del folclore, de un ambiente de parranda en el cual la música ocurre colectivamente. Y entiendo que eso es algo que también te ha llevado como a la composición, pero a nivel quizás más íntimo, ¿qué cosas te han podido conectar? No sé si quizás el estar lejos también, porque al final has migrado desde la isla, ¿no? A Barcelona. Sí, total, sí, me ha conectado total. O sea, obviamente, como cuando veía todo esto de todo el mundo compone, entonces, venga, cuando me siento, venga, ¿de qué compongo, no? Y al final es eso, que tienes que entrar en tu individualidad. Claro. Y enfrentarte a tus miedos tú sola. O sea, no es que tengas que romper una pared con alguien, es como tú contigo misma. Entonces, como eso también es lo que creo que me ha costado más. Y en ese proceso, pues, ¿de qué vas a hablar? Pues de cosas que te pasan a ti. Y entonces, en ese momento, que fue cuando empezaba la carrera, fue cuando la primera vez que había salido de esto de las islas, me sentía muy lejos de casa. Y entonces el disco va de eso, del viaje que tienes que hacer. Bueno, en mi caso fue que me tuve que ir sí o sí porque en Canarias no existía el canto, bueno, creo que sigue sin existir, el canto moderno, como el grado superior de canto moderno. Creo que sí, bueno, creo que sí, pero que no es como los 4 años, sino, bueno, una movida. Entonces, como esa obligación de tener que irte, y eso, toda mi familia emigró, entonces también eso a Venezuela, entonces todo eso también como que se me juntó. Y desde esa experiencia personal, pues quise crear como todo un relato desde el momento en que te planteas es que a lo mejor sí que tengo que salir de aquí, ¿no? Hasta el momento de que ya me voy y hablo de un poco de todo eso. Qué lindo. Esa nostalgia, esa nostalgia, pero que sabes que tienes que vivir, ¿no? No sé. Qué bonito. ¿Nos regalarías algo tuyo? ¿Alguna cancioncita de tu creación? Sí. Esta no la compuse yo sola, la compuse en colectividad búsquenlo, Juana se llama, escribió unas letras preciosas, una artista indie que, bueno, va a ser increíble. Y le hablé de todo esto y compusimos esta canción que se llama Seré Viento, que es una promesa a mi familia de que voy a volver, que no me olviden. Y eso. Nadie pudo nunca oír hoy mi sollozo. Yo la pena de partir callo y escondo. Aunque piensen que me fui, no me abandoné. Lo que hoy se queda atrás, yo no lo olvido. Siéntate a escuchar, les puedo cantar hasta que la noche alcance el alba. No, no roben lo poco que me queda. No, no arranquen la raíz de la tierra. Y no me aten aquí por si no vuelva. Seré viento que sopla allí, volveré con la marea.
Ahora soy lo que aprendí, soy lo que guardo. Siéntate a escuchar, gritaré al cantar como este marchar me parte el alma. No robé lo poco que me queda. No arranque la raíz de la tierra. Y no me aten aquí por si no vuelva. Seré viento que sopla allí. Volveré con la marea. Qué bonito. Ay, muchísimas gracias, Julia, qué linda. Gracias a ustedes. Qué hermoso, muchas gracias. ¡Ah! Quedé flotando, seré viento allá. Qué lindo, muchas gracias, qué precioso. Me alegro tanto. Que te hayas lanzado a cantar y a encontrar tu voz y te hayas ido también a Barcelona para encontrarte con esto también, ¿no? Total. Que es muy lindo, muy bonito. Sí, Mira. hay que salir, aunque duela. Claro. Pues te quiero preguntar ahora, para irnos a otro lugar, Vale. viajar a otra parte. Claro, tú eres de una isla, ¿verdad? Eres de las islas, quiero decir, de las islas de Canarias. Y entiendo que hay también como una historia interesante de la música de la ida y vuelta. Entiendo que hay como mucho contacto con la música latinoamericana también. Me gustaría como preguntarte tu contacto con esa música, con la música latinoamericana. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste? Si lo has vivido como algo que ha estado siempre ahí o lo descubriste después. ¿Y cómo lo ves tú desde estar ahí adentro, no? Sí, pues la música latinoamericana, bueno, aparte de que para los canarios Latinoamérica es como, bueno, a la Venezuela la llamamos la novena isla, es como parte de nuestra identidad. Y ha habido como bueno, nosotros en Canarias cuando no teníamos nada y cuando lo necesitamos fuimos a Venezuela y ahora los venezolanos están viniendo para acá y nosotros les recibimos con los brazos abiertos. Y hay una hermandad muy bonita, bueno, con Cuba, con muchos, en Buenos Aires, bueno, en Montevideo. Hay como una hermandad ya solo histórica muy, muy fuerte, hay una conexión muy bonita. Y aparte de eso, pues tengo la suerte de que mi familia es muy musical y mi padre, aparte de ser músico profesional, nos ponía siempre discos, bueno, Mercedes Sosa, Simón Díaz, toda esta música, nosotros crecimos con esta música. Y bueno, mi padre versiona muchas, lo que creo que lo comenté antes, versiona temas latinoamericanos. Entonces esta música siempre ha estado presente en casa y eso, mi madre, bueno, mi abuelo tuvo 2 hermanos y 9 se fueron a Venezuela. Wow. Entonces todos vinieron y trajeron música de allá, trajeron cuatros y entonces la música venezolana ha sonado en mi casa desde toda la vida. Mi tío Pedro ahí con el 4 tocando Simón era como siempre en las comidas familiares estaba ese sonido, el sonido del 4 y nada, que de familia casi y de identidad, porque bueno, eso, en las parrandas también tocamos mucho México. Qué bonito. Y entonces me pasa un poco con el timple, no recuerdo ese primer sonido que me haya llamado la atención, sino que ha sido parte del sonido de donde De soy. siempre. Sí. Qué bonito. Y por supuesto también influirá en tu creación y en tu sonido, ¿no? Como este sonido que viaja, ¿no? Sí. Y que va y viene y que se influencia como una cosa con la otra, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que sí. También me ha pasado un poco que, obviamente, yo creo que en la creación todas las cosas que has mamado desde que no te acuerdas o todas esas cosas se quedan y a la hora de tú crear, esa esencia está ahí, ¿no? Y no sabes cómo. O sea, a lo mejor es verdad que sí que tengo una samba compuesta como a conciencia, pero hay cosas que me dicen de, es que esto suena a música... Claro. Y no sabes por qué, ¿no? Y a lo mejor es por esa esencia histórica de familia, de... Sí. Todo esto que está como intrínseca en eso, ¿no? Qué bacán. Y es bonito esa conexión, no sé.
la música no tiene frontera. Eso. Qué lindo. Oye, muchas gracias por todo. Está siendo un profundo placer escucharte y conversar contigo. Y conocerte más en esta conversación tan linda. Me gustaría pedirte, bueno, si quieres compartirnos algo, no sé en qué estás ahora, como con tu proyecto personal, si quieres hablarnos un poco de algo, lo que tú quieras, compartirnos alguna idea que te venga. ¿Alguna idea? O quizás hacer hincapié en que la gente también conozca el folclore canario, Sí. Si nos puedes recomendar gente para escuchar o gente que ahora esté haciendo cosas interesantes, mujeres, timplistas, o etcétera. Bueno, hablaste ya de las mujeres. Sí, y artistas canarios hay un montón que lo hacen increíble. Claro. Y bueno, escuchen a Irai Afonso, que tengo la suerte de Eso. cantar con él, que toca el timple y ha roto, coge el timple y lo mete en trap. O sea, es increíble. Qué buena. Bueno, siempre que vaya donde vaya digo su nombre, así que escúchenlo, Irai Afonso. Y que apoyen las artistas emergentes. Eso, bacán. Porque eso, no sé, el primer disco y... Escuchar tu disco Hacia la Vida, que está por ahí. Sí, disponible, eso ya ¿verdad? les invité, pero segunda invitación. Eso, que no se olviden. Y no sé, y apoyar a los artistas, bueno, también a los canarios, que hay muchos que son buenísimos. Y ya no solo a los canarios, sino a los que creo que tenemos muchísimas cosas que decir, pero no tenemos esos números que parece que hacen falta como para que te escuchen, ¿no? Y nada, que animo a todo el mundo a que escuche música emergente y música hecha con el corazón. Muchas gracias. Oye, qué bacán, qué placer conversar, te agradezco mil y me gustaría pedirte una despedida musical, lo que tú quieras convidarnos. Pues venga, ahora que hablamos de la ida y vuelta, ¡Eso! voy a cantar el tema que le da nombre al disco, Hacia la Vida, y la hice pensando en toda mi familia que emigró por necesidad y en cómo ahora parece que hay gente que el emigrar por vivir, para vivir y hacer que tu familia viva ahora es un delito. Entonces, desde esa impotencia, pues escribí este tema con décima, en décima. Así que Hacia la Vida. Gracias. Escuchen, apoyan al colectivo Yupanqui. Sí, vamos. Qué lindo, muchas gracias. ¡Nos vamos! Con un saco de esperanza el hombre tiende a partir, buscando sin desistir equilibrar la balanza. Evitando la tardanza con la mirada perdida y con fuerza desmedida, ellos piensan emprender y embarcados recorrer el camino hacia la vida, y embarcados recorrer el camino hacia la vida. El timón es compañero y con bota vara dirige al mismo mar que se aflige ante el destino embustero. Con este paso certero, cientos de almas en vela velan por su parentela sobre el peor escenario, pero al ser tan necesario han de hacer de centinela, pero al ser tan necesario han de hacer de centinela. Por fin a la orilla llegan y a pesar del recorrido su esperanza no se ha ido, todavía el saco llena. Personas ajenas frenan a la fuerza y sin medida. ¿Será que se les olvida lo que en el pasado fueron? Sus abuelos recorrieron el camino hacia la vida. Sus abuelos recorrieron el camino hacia la vida. ¡Qué lindo! Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes.
Qué bonito. Bravo, Timple. ¡Ah! Yeah. ¡Ay, qué lindo! Ya está, ¿no? ¿O no? ¿Quieres decir algo? Sí.